Buen día a todas las personas que se están sumando a este nuevo webinar dentro de la serie regional que estamos realizando en colaboración todas las redes de América Latina. Esta es una sesión abierta donde vamos a intercambiar información acerca de las preguntas más frecuentes que se han ido planteando las empresas participantes de Pacto Global en preparación para la implementación de esta nueva comunicación de progreso en 2023. Mi nombre es Laura Belfiore, soy especialista en sostenibilidad corporativa e integro el equipo regional de Pacto Global de Naciones Unidas y voy a ser la persona que el día de hoy va a estar conduciendo, guiando este encuentro. Entonces, esta es un poco la agenda que vamos a tener para esta mañana. La idea es que podamos revisar las distintas etapas del proceso de reporte de sostenibilidad en línea con esta nueva política de reporte que el Pacto Global de Naciones Unidas está introduciendo a partir del 2023. Y para que ustedes sepan, en las últimas semanas hemos estado recibiendo dudas de parte de las empresas participantes del Pacto Global sobre este nuevo cuestionario, este nuevo proceso. Esto ha ido ocurriendo a través de diferentes formas, a través de WhatsApp, a través de email, a través de un formulario que tenemos habilitado a nivel regional. Y por supuesto también a través de algunas sesiones de capacitación en vivo, presenciales, que estamos teniendo en diferentes países. Entonces, los colegas de América Latina hemos estado trabajando para analizar todas esas dudas, para consolidar todas esas dudas, y entonces el día de hoy vamos a tener dos momentos. Un primer momento donde vamos a revisar las dudas que nos han llegado en relación a cómo organizarnos internamente, cómo planificar la información que tiene que ser recabada por las diferentes áreas para poder responder al cuestionario, y también preguntas que hemos identificado en cada una de las secciones, que son las que tal vez presentan mayor desafío a la hora de responderlas. Y por último, vamos a estar recordándoles también cuáles son los recursos útiles que están habilitados para poder apoyarlos durante todo este proceso. Entonces, en primer lugar, lo que quisiéramos es recordarles cuáles son estas etapas que componen el proceso de reporte de sostenibilidad de cara a la COP 2023. Entonces, el primer paso, el paso fundamental es ver cómo nos empezamos a preparar internamente, ¿no? Entonces, cómo identificamos a las personas y a las áreas que van a estar trabajando para colaborar en la consolidación de la información. Y entonces el primer paso fundamental es familiarizarse con la nueva política, que como les decimos, empezó a regir a partir del 2023, familiarizarnos con los dos componentes de este proceso, que son, por un lado, un cuestionario estandarizado para todas las empresas, que se compone de entre 50 a 75 preguntas, dependiendo las diferentes temáticas que vamos escogiendo dentro del formulario. Y el otro componente fundamental también es la declaración de la máxima autoridad de la organización, que es un texto estandarizado que ya viene cargado en el sistema, al que se le va a sumar el nombre, el cargo de la máxima autoridad de la organización. Como les decía, es fundamental que podamos identificar cuáles son las informaciones que tienen que ir cargadas en el formulario y poder trabajar de una forma articulada. También hay que tener en cuenta que hay una instancia donde seguramente toda esta información va a tener que ser revisada, aprobada por el liderazgo de la organización. Entonces también tenemos que prever estos tiempos, tenemos que ver cómo esta información va a ser acercada. Por eso es que nosotros sugerimos empezar a hacer todo este trabajo con la versión Excel del cuestionario. Y una vez que tengan esta información revisada y aprobada, entonces se procede la carga a la plataforma. Esta plataforma va a estar disponible en el perfil institucional de cada empresa, y cada empresa a su vez ya tiene
identificados cuáles son las personas con usuario y contraseña para poder acceder al sistema. Entonces, un punto a chequear a lo largo de todo este proceso es verificar quiénes son las empresas en nuestra organización que tienen usuarios creados para poder acceder a la plataforma, verificar si hay personas que ya se retiraron de la organización y tenían usuario y de pronto tenemos nuevos profesionales que se sumaron en el último tiempo y necesitan de usuarios también para acceder al sistema. Y por último, también mencionarles que el envío de la información ocurre a través de la plataforma y que la fecha ha sido, la fecha límite para el envío de la información ha sido actualizada. Hasta la semana pasada, seguramente los puntos de contacto de sus redes les habrán mencionado que la fecha límite era el 30 de junio. Bueno, esta semana se ha decidido mover esa fecha al 15 de julio, es decir, dar 15 días más para poder completar el proceso de carga y envío a través de la plataforma, porque en este momento, para que ustedes sepan, la versión que está, vamos a decir, en vivo de la plataforma es en inglés. Y ya han habido en torno de unas 300 empresas a nivel global que ya enviaron el formulario a través de la plataforma y han identificado pequeñas mejoras. Entonces, en este momento, el equipo de tecnología está trabajando para poder llevar estas mejoras identificadas a las versiones español, francés, chino, que son las otras versiones que serán habilitadas dentro de la plataforma. Entonces, este tiempo que nos estamos tomando en Pacto Global es para actualizar esta versión. Entonces, dicho esto, pasado este anuncio en relación a la corrección de la fecha límite de envío del cuestionario, lo que quisiéramos ahora es pasar a una etapa más interactiva de nuestro encuentro. Entonces, como les decía, nosotros hemos consolidado la información que nos ha ido llegando, estas dudas frecuentes sobre organización y planificación de la empresa, y armamos una serie de preguntas, un quiz, para poder tener ida y vuelta con ustedes. Entonces, ahora, a continuación, mi colega Adriana, que está en el backstage, nos va a proyectar una serie de preguntas para que ustedes puedan responder y vamos a ir chequeando cuáles son las preguntas correctas e ir aclarando algunas dudas. Así que ahí ya Adriana nos está ayudando proyectando la primera secuencia de preguntas que tiene que ver con la etapa de preparación, es decir, la etapa inicial dentro de lo que se espera en la elaboración del reporte. Entonces, como vemos aquí, la primera pregunta es ¿dónde encuentro el cuestionario COP? La segunda pregunta es ¿cómo se accede a la plataforma COP? La tercera pregunta es si mi empresa es filial o subsidiaria de una empresa global, si tengo que reportar o no. Y la última pregunta de esta sección es ¿podemos contar con múltiples usuarios para acceder a la plataforma COP? Entonces les vamos a dar allí unos minutitos para que puedan ir respondiendo. Muy bien, hasta ahora tenemos 43% de respuestas, así que vamos a dar un minutito más para intentar llegar a ese 100.
Bueno, a ver, Adriana, ¿podemos cerrar esta votación? Y me confirman si estamos compartiendo los resultados. Ahí está. Ok. Bueno, entonces, vamos a ir revisando las respuestas a estas preguntas. Primera pregunta, ¿dónde encuentro el cuestionario? La mayor parte de las personas respondieron que el cuestionario se encuentra en la página web global de unglobalcompact.org. La respuesta correcta a esta pregunta es todas las anteriores. El cuestionario en su versión Excel y en su versión PDF, así como el manual de uso y la política, se encuentra disponible tanto en la página web global como en todas las páginas web locales, diferentes en cada uno de los países. También está disponible en la plataforma del Academy, y esto es muy importante que sepan que en el Academy, que es la plataforma de aprendizaje online del Pacto Global, existe un curso específico que es el de comunicación de progreso, y entonces allí van a encontrar todos los documentos clave, como la política, el cuestionario, el manual de uso, como también las sesiones grabadas que hemos realizado hasta el momento, respondiendo preguntas sobre cómo es el proceso de reporte, revisando cada una de las preguntas de las diferentes secciones del cuestionario, y también hemos grabado la sesión de navegación de la plataforma. Entonces, en la plataforma de la Academy encuentran muchísimo material y les aconsejamos que lo consulten. Más adelante les vamos a mostrar cuál es el link de acceso. Pasando a la segunda pregunta, ¿cómo se accede a la plataforma COP? Bueno, esta respuesta la han acertado la mayor parte de las personas. Se accede a la plataforma COP a través de la página web global. Cada una de las empresas puede entrar a su perfil institucional asignando usuario y contraseña a determinadas personas. Luego, la tercera pregunta. ¿Mi empresa es filial o subsidiaria de una empresa global que forma parte del pacto? ¿Debo reportar? Aquí la respuesta correcta es no. Si la casa matriz de mi empresa ya va a elaborar el cuestionario, ya va a responder el cuestionario y va a hacer mención a los datos, a la gestión de las diferentes filiales, entonces no es necesario que mi empresa a nivel global complete el cuestionario COP en este ciclo. Luego tenemos la cuarta pregunta. ¿Podemos contar con múltiples usuarios para acceder a la plataforma COP? Sí, correcto. La mayor parte de las personas acertaron. Es importante saber que si bien cada empresa puede designar diferentes usuarios, no todos los usuarios pueden acceder a la plataforma al mismo tiempo, porque esto puede comprometer la carga de la información. Entonces, si varias personas van a ir completando diferentes informaciones, es importante que establezcan tal vez un cronograma o una secuencia para garantizar que la información se suba de manera correcta. Muy bien, entonces terminamos la sección de etapa de preparación y ahora podemos pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de relevamiento. Muy bien, etapa de relevamiento. Aquí tenemos 5 preguntas. La primera es, ¿todas las preguntas del cuestionario son obligatorias? Segunda pregunta, ¿las respuestas pasan por una auditoría o son ranqueadas? Tercera pregunta, ¿las respuestas deben ser justificadas con evidencias? Cuarta pregunta, ¿mi empresa adhirió en 2022? ¿Debo reportar? Y la última, ¿qué periodo de reporte debe cubrir el cuestionario COP para este 2023?
Ahí vamos recibiendo sus respuestas. Ya tenemos el 25% que ha respondido. Casi llegamos a ver al 70% de respuestas. A ver. Listo, Adriana, podemos cerrar esta votación. Perfecto, estamos proyectando los resultados. Entonces, primera pregunta. ¿Todas las preguntas del cuestionario son obligatorias? Y la respuesta correcta es sí. Debemos responder todas las preguntas del cuestionario. De hecho, el sistema, la plataforma, no me va a permitir enviar hasta tanto no estén respondidas todas las preguntas. Ahora, la empresa siempre tiene la libertad de elegir la opción no aplicable, si es que la pregunta realmente no aplica al contexto o a la situación de la empresa, o también existe la posibilidad de elegir la opción elige no revelar. Pero si decide escoger estas opciones de no aplicable o elige no revelar, siempre va a tener que justificar el porqué dentro del cuadro de texto que va a estar debajo de la pregunta. La segunda pregunta era si las respuestas pasan por alguna auditoría o son ranqueadas, y la respuesta correcta es que no. El Pacto Global no va a estar auditando el contenido de estas respuestas que cada empresa provea, ni tampoco van a ser ranqueadas. Como ustedes recordarán, bajo la política anterior de la comunicación de progreso existían diferentes niveles, existía un nivel activo, existía un nivel avanzado y también existía la opción express que era muy utilizada por las empresas pymes, pero en esta instancia todo eso se elimina, el cuestionario es común para todas las empresas y no hay ningún tipo de revisión o de auditoría de estas respuestas. La pregunta 3 preguntaba si las respuestas tienen que ser justificadas con evidencias. Y aquí la respuesta correcta es no. ¿Por qué? Porque no es necesario que las empresas provean evidencias para cada una de las respuestas que van a dar. Esto es voluntario. La empresa elige si quiere o no brindar informaciones adicionales, elige si quiere o no anexar un reporte de sostenibilidad o algún archivo. Lógicamente que se aconseja, ¿no? Cuanto más transparente sea nuestra rendición de cuentas, mucho mejor, pero no es obligatorio. Pregunta número 4. Mi empresa adhirió en 2022. ¿Debe reportar? Bueno, la respuesta correcta es que debe hacerlo, pero en modo privado. Esta es una nueva opción que se está habilitando dentro de lo que es el reporte de sostenibilidad. Entonces, cuando no se cumple un año todavía de que la empresa esté en el Pacto Global, lo que se le va a pedir es que complete el cuestionario, pero esas respuestas, esa información va a permanecer en modo privado. ¿Qué quiere decir? Que va a ser visible únicamente para la empresa y para el Pacto Global, no va a estar visible para el público en general.
Entonces, de esta forma estamos invitando a todas las empresas, incluso las nuevas, a irse familiarizando con el cuestionario, pero en una primera instancia esta información no va a ser publicada. Ya para el siguiente ciclo, entonces ahí sí la empresa pasaría a completar el cuestionario y la información pasa a ser pública. Y por último, esta pregunta es muy común, nos la hacen todo el tiempo, que es ¿qué periodo de reporte tiene que cubrir este cuestionario 2023? Y aquí la respuesta correcta es que todos estos periodos que han sido sugeridos en las primeras 3 opciones son válidos. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene un ciclo de reporte que le es propio. Y por eso lo que queremos es tener la flexibilidad para que la información que se reporte responda a esa particularidad de la organización, pero siempre teniendo en cuenta que el cuestionario tiene que tener la información más reciente que haya recabado la empresa. ¿Okay? Entonces esa es la consigna, y que también haya una continuidad respecto del reporte COP que las empresas venían realizando en la versión del informe. Es decir, que para los grupos de interés haya una continuidad entre lo que había en el informe y lo que va a ser reportado en el cuestionario. Y con esto entonces cerramos las preguntas de etapa de relevamiento y recolección de datos y avanzamos a la próxima etapa, que tiene que ver con la carga en la plataforma. Muy bien, para esta parte del quiz tenemos 3 preguntas. La primera pregunta es si es posible cargar la información en varias sesiones. La segunda es si es posible complementar el cuestionario con información adicional. Y la tercera es si hay límite de palabras por respuesta. Listo, Adriana, podemos cerrar votación. Vamos a ver los resultados. Muy bien, primera pregunta, si es posible cargar la información en varias sesiones. Correcto, el 90% dijo que sí, esto es tal cual. Dentro del cuestionario de la plataforma de navegación existe el botón de autoguardado, así que ustedes no tienen que hacer nada, simplemente la información se va actualizando y guardando. La segunda pregunta es si es posible complementar el cuestionario con información adicional. Perfecto, el 92% dijo que sí. Y para brindarles un poco más de detalles sobre este tema, cada empresa puede anexar hasta 2 archivos. Esos archivos, para ser válidos, tienen que ser cargados en formato PDF y no tienen que exceder más de 30 megabytes de peso por cada archivo. Y después la última pregunta es si hay límites de palabras por respuesta, y aquí la respuesta correcta, como ven, es la primera, es hasta 6.000 caracteres. Esto representa aproximadamente entre
900 y 1500 palabras. Entonces, este es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de brindar mayor contexto para cada una de las preguntas, ¿no? Entonces, tenemos un límite aproximado de 1500 palabras o 6000 caracteres. Muy bien, y ahora entonces vamos a la última sección de este quiz. Esta última sección tiene que ver con las preguntas de la aprobación por parte de la máxima autoridad de la organización y el envío de la información. Muy bien, primera pregunta. La firma de la máxima autoridad, ya sea la dirección, la gerencia general o el equivalente, ¿puede delegar a otra persona a través del sistema? La segunda pregunta es si una vez publicado el cuestionario COP pueden realizarse cambios. Tercera pregunta es si una vez publicado el cuestionario COP queda o no visible para el público externo. Y luego si es posible solicitar un periodo de gracia, una extensión, si la empresa no llega a publicar su información hasta el 15 de julio. Muy bien, Adriana, podemos cerrar la votación y proyectar los resultados. A ver. Muy bien, primera pregunta. ¿La firma de la máxima autoridad puede delegarse a otra persona a través del sistema? El 60% dijo que esto es verdadero, estamos en lo correcto. Sepan que cualquier persona de la organización que tenga usuario y contraseña para entrar al perfil institucional y para acceder a la plataforma de navegación puede recibir la delegación y puede firmar en nombre de la máxima autoridad de la empresa. Luego les preguntamos si una vez publicado el cuestionario se pueden realizar cambios. Y lo cierto es que se puede realizar, pero es para situaciones muy específicas. Es decir, si detectamos que cuando cargamos la información hubo algún problema de digitación, de tipeo, y nos equivocamos en alguna cifra, o hay algún dato concreto que tenga que ser actualizado, entonces es posible pedir la edición, la actualización, y para eso se debe enviar un email al equipo global en Nueva York, que van a ser quienes van a habilitar temporariamente la plataforma para que puedan hacer esta corrección. La tercera pregunta decía, una vez publicado el cuestionario COP, ¿cómo queda visible? Y la respuesta es que absolutamente todo lo que ustedes carguen en la plataforma de navegación va a quedar visible al público general. Esto es, tanto las respuestas como todos los comentarios que ustedes pongan en aclaratorios, en las cajitas de texto bajo las respuestas, como también todos los archivos anexos. Absolutamente todo queda visible para el público en general, y ustedes como empresa van a poder también descargar el cuestionario en formato PDF una vez que finalice el proceso de reporte. Y por último, ¿es posible solicitar un periodo de gracia si no se alcanza a publicar hasta el 15 de julio? Bueno, lamentablemente no. Esta posibilidad que teníamos en el pasado de pedir un periodo de gracia de 90 días ya no corre más, ya no está más vigente dentro de la política de reporte actual.
Y entonces, si el 16 de julio mi empresa no reportó, entonces pasa a estado no comunicante. Y si para el 31 de diciembre de 2023 la empresa no reporta, entonces va a ser deslistada o excluida del Pacto Global de Naciones Unidas. Entonces, por eso es que es tan importante que estén atentos a estos plazos y que ahora esta nueva fecha del 15 de julio sea una fecha muy conocida por todas las personas que estén abocadas a este proceso de reporte. Entonces, con esto terminamos el quiz que teníamos para compartirles el día de hoy. Y entonces vamos a pasar a la siguiente sección que tiene que ver con aquellas preguntas que hemos identificado que son más desafiantes para las empresas a la hora de responderlas. Entonces, como ustedes recordarán, el cuestionario está organizado en 5 secciones. Tenemos la sección de gobernanza, que alude a la forma en que la empresa gestiona con esta mirada de la sostenibilidad, que es transversal al cuestionario. Y luego tenemos una sección para cada uno de los ejes temáticos del Pacto Global: derechos humanos, estándares laborales o trabajo decente, medio ambiente y anticorrupción. Y recordando también que para cada una de las secciones las preguntas están agrupadas en 4 categorías. Uno que tiene que ver con el compromiso, donde se va a indagar cuál es el compromiso público que la organización, que la empresa tiene con esa temática. Una serie de preguntas vinculadas a la prevención, es decir, cuáles son los pasos, las acciones que toma la empresa para prevenir impactos negativos en esa temática. Luego en la sección de desempeño se van a preguntar por determinadas cifras, estadísticas, índices que la empresa va a tener que aportar. Y por último, en el caso de que la empresa haya tenido impactos negativos vinculados a la temática, cuáles son las acciones que ha tomado para la remediación y para comunicar lo que está haciendo para remediar los impactos. Entonces, para poder comenzar a ver cada una de estas preguntas alineadas a el cuestionario, a las diferentes secciones del cuestionario, aquí voy a tener el apoyo de diferentes colegas de las redes locales, y entonces ahora le cedo la palabra a Flavia, del equipo de Argentina, que nos va a hablar de 2 secciones del cuestionario. Bueno, muchas gracias, Laura. Espero que me escuchen bien. Ahí me confirman, por favor. Muy buenos días a todos y todas quienes están, acompañándonos en esta sesión. Fue muy interesante todos los resultados que hemos tenido en esta parte, ¿no? Más bien de preguntas operativas, ¿no? Que tienen que ver con completar esta nueva COP. Ahora vamos a hacer un repaso sobre las dudas más frecuentes que hemos recibido sobre cada una de las secciones de este cuestionario. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la sección de gobernanza, ¿no? Y la gobernanza se refiere, ¿no?, a los sistemas y procesos existentes que facilitan la estrategia y las operaciones eficaces de una entidad. Y dada la importancia y el carácter transversal que tiene la gobernanza, van a ver que en esta sección se van a hacer preguntas que abarcan las demás 4 secciones. Entonces van a tener preguntas referidas a derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, que luego son profundizadas en cada una de esas secciones. Por eso es muy importante, y esto es una recomendación, que cuando ustedes vayan completando el cuestionario tengan una mirada holística del cuestionario, ¿no? Porque hay muchas preguntas que están vinculadas entre sí, y de esa manera ustedes puedan evitar que haya algún tipo de inconsistencia en las respuestas que brinden. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que es una pregunta que nos hemos recibido respecto a la pregunta de gobernanza, ¿no? Esta es la número 2. Nos dice si la empresa tiene un compromiso declarado públicamente con respecto a los siguientes temas de sostenibilidad. Entonces, para cada uno de los temas de sostenibilidad, de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, nos pregunta si tenemos un compromiso declarado públicamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un compromiso declarado públicamente? Quiere decir que tiene que estar disponible para el público externo, ¿no? a las partes interesadas externas, como también para las partes interesadas internas. Y una forma de tener esa declaración disponible de manera pública puede ser a través de la página web. Entonces puede ser que la empresa elabore, por ejemplo, algún informe de sostenibilidad anual, y que esté disponible en la página web. También puede ser a través del código de ética que esté disponible en la página web,
y o otro tipo de declaración anual que haga la empresa, ¿no?, a sus partes interesadas. Aquí hay una aclaración que es clave. Si bien en la comunicación de progreso, uno de los requisitos, uno de los elementos o componentes de esta comunicación de progreso es la declaración del CEO o del presidente de la organización, como nos comentaba Laura hace un momento, esa declaración se hace en el marco de la comunicación de progreso. Cuando hablamos de este compromiso declarado públicamente, nos referimos a otros compromisos independientemente de esa declaración, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen 5 opciones de respuesta. Siempre a lo largo del cuestionario ustedes van a tener opciones que van avanzando de izquierda a derecha a un mayor nivel de ambición, ¿no?, de profundidad. Entonces la primera es que, bueno, no, y esta no es una prioridad actual. La segunda opción es que no tienen, pero planean tener un compromiso dentro de 2 años. La tercera opción es que sí, y ese compromiso se centra en sus propias operaciones. La siguiente es que ese compromiso incluye operaciones propias y proveedores. Y la última es que ese compromiso incluye nuestras operaciones propias y la cadena de valor, donde se encuentran incluidos proveedores, consumidores, comunidades y otras relaciones comerciales. En este punto quiero aclararles algo. Muchas empresas nos preguntan, bueno, pero yo no sé si marcar la opción de los proveedores, porque yo en realidad no tengo el 100% de los proveedores, digamos, incluidos en esa declaración. Por ejemplo, en el código de ética difundimos y que esperamos que nuestros proveedores también se comprometan. No tenemos el 100%. Bueno, quiero decirles que esta opción no es una opción exhaustiva, ¿no? Ustedes pueden marcar esta opción si quizás han avanzado en un porcentaje únicamente de sus proveedores, y es importante que den contexto, ¿no?, utilizando este cuadro que tienen debajo de la pregunta y que van a aparecer en todas las preguntas del cuestionario, indicando, por ejemplo, qué alcance tiene, digamos, ese compromiso declarado públicamente respecto a los proveedores, en qué porcentaje, ¿no? Y por qué se han centrado, por ejemplo, en esos proveedores, o si tienen algunos objetivos, digamos, hacia adelante, cuáles son los desafíos, ¿no? Porque puede ser que la empresa se haya centrado especialmente en algún grupo de proveedores que consideran que el riesgo es particularmente grave, ¿no? Entonces ha comenzado con esos proveedores. O puede ser que la empresa esté en un nivel incipiente, ¿no?, de su gestión, entonces ha avanzado en un porcentaje bajo, pero que sí se propone año a año ir avanzando en ese sentido. Luego, otra de las preguntas que nos ha llegado tiene que ver con la pregunta G6. Esta pregunta nos dice si la empresa cuenta con un proceso o procesos para evaluar riesgos, ¿no? Y acá nos hace esta consulta respecto a los riesgos de derechos humanos, los riesgos de estándares laborales, los riesgos ambientales y los riesgos de corrupción. Entonces, esta pregunta indaga justamente cuáles son los procesos que tiene la empresa implementados para evaluar el riesgo en la organización. Y estos riesgos tienen que ver cómo estos temas de sostenibilidad pueden afectar el resultado final de la compañía, pueden afectar la continuidad de las operaciones, ¿no?, de la empresa. Estas evaluaciones de riesgo se pueden centrar únicamente en las operaciones, o también puede abarcar a los proveedores o a la cadena de valor, como ven, que son las 3 opciones que tienen marcadas. Pero también puede ser que la empresa no tenga una evaluación de riesgo y esa no sea una prioridad actual, o que no la tenga, pero que planea desarrollar en un futuro próximo, en los próximos 2 años. Esto es muy importante, que la empresa pueda gestionar, digamos, y establecer, ¿no?, este proceso de evaluación de riesgos, teniendo en cuenta este foco, ¿no?, esta mirada de cómo los temas de sostenibilidad que son externos pueden impactar de manera directa, ¿no?, en la actividad de la empresa. Y vamos a ver cómo se diferencia esta pregunta con la otra pregunta que también nos llega frecuentemente, que tiene que ver con el proceso de debida diligencia. Nos pregunta la pregunta G7 si la empresa cuenta con un proceso de debida diligencia a través del cual identifique, ¿no?, prevenga, mitigue y dé cuenta de los impactos negativos, tanto reales y potenciales, en cada uno de los temas de sostenibilidad, tanto en temas de derechos humanos, en temas de estándares laborales, en temas de riesgos medioambientales y en temas de corrupción. Y acá es muy importante que entendamos que esta pregunta da vuelta al foco, ¿no?, la mirada, ¿no? Antes, en la evaluación de riesgo, nos mirábamos, digamos, desde cómo los temas de sostenibilidad, los externos, pueden afectar a nivel interno. Bueno, con esta pregunta nos está preguntando, básicamente,
que las empresas, ¿no? Por su propia actividad genera impactos, ¿no? Negativos en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente. Esos impactos pueden ser reales o pueden ser potenciales, ¿no? Entonces es importante que la empresa pueda realizar un proceso de debida diligencia para poder identificar esos impactos, ¿no? Y evitarlos, ¿no? Por eso desarrollar medidas de prevención y de mitigación, o en el caso de que se haya producido un impacto negativo, poder remediar y reparar esa situación. Por eso aquí, para cada uno de estos temas de sostenibilidad, tienen 5 opciones que son las mismas que les he mencionado anteriormente. No, y esta no es una prioridad actual. La siguiente es que no, pero planean desarrollar un proceso de debida diligencia en los próximos 2 años, o sí, y está relacionado con sus propias operaciones, o con las propias operaciones y proveedores, o también con las propias operaciones y la cadena de valor. Ahora sí, vamos a continuar con la sección de anticorrupción. También tuvimos algunas preguntas frecuentes, y ahí estuve viendo también otras que han aparecido en la función de preguntas y respuestas, y la primera de ellas nos dice si la empresa dispone de un programa de cumplimiento de anticorrupción. Un programa de cumplimiento en anticorrupción tiene distintos elementos, ¿no? La recomendación que les hacemos es que puedan verificar y consultar cuál es la legislación vigente en sus países, porque de acuerdo a la legislación puede establecerse algunos elementos como obligatorios y otros elementos como no obligatorios. Yo les voy a comentar en términos generales cuáles son los elementos que forman parte de un programa de cumplimiento teniendo en cuenta los estándares internacionales, ¿no? El primero de ellos es este compromiso público que tiene que hacer la máxima autoridad de la empresa de una tolerancia cero a la corrupción, y del compromiso de promover una cultura de integridad al interior y al exterior de la organización. El segundo de ellos tiene que ver con esta evaluación de riesgos, ¿no? de corrupción que puedan presentarse de acuerdo al sector en el que opera la empresa y de acuerdo al contexto operacional, ¿no? Y esto también tiene vinculación con la primera pregunta que hicimos anteriormente en la sección de gobernanza. Otro de los elementos tiene que ver con un código de ética, ¿no? Que ese código de ética se puede centrar en las propias operaciones o puede abarcar también a los proveedores, que esa es una pregunta también que se les hace en la sección de gobernanza. Y otra de las opciones, de los elementos tiene que ver con las capacitaciones, ¿no? También pueden definir un responsable, como por ejemplo un oficial de cumplimiento, sería un responsable de la implementación y de la supervisión y el monitoreo de este programa de cumplimiento, y también se pueden establecer canales de denuncia o de consultas que sean anónimos y que estén disponibles a no solamente al público interno, sino también, por ejemplo, al público externo y en ellos a los proveedores. Y otro de los elementos tiene que ver con el monitoreo y la evaluación permanente. Ustedes, teniendo en cuenta todos estos elementos que les he enumerado rápidamente de un programa de cumplimiento en anticorrupción, van a ver que si marcan la opción de que sí tienen un programa de cumplimiento, las siguientes preguntas van a ser muy fáciles de responder porque forman parte de este programa, ¿no? Pero también puede ser que no sea una prioridad empresarial inmediata, ¿no? Este cuestionario tenemos que tener en cuenta que es una herramienta, ¿no? de autoevaluación, es una herramienta de autodiagnóstico, y lo importante es que las empresas puedan identificar las brechas y puedan empezar a gestionar esos temas, ¿no? Y pueden incorporarlos en la agenda de sostenibilidad de la empresa. Por eso también tienen la otra opción, y es que no lo tienen este programa de cumplimiento, pero planean hacerlo en los próximos 2 años. En el caso de que marquen que sí, van a tener que indicar en qué año se revisó ese programa por última vez. Esto es una información que es muy importante, porque estos programas de cumplimiento o las políticas que se establezcan no tienen que ser documentos estáticos, sino que tienen que ser documentos vivos, ¿no? Dinámicos, que se vayan modificando, que se vayan actualizando en función de los nuevos riesgos que se identifiquen, en función también de las experiencias y las lecciones aprendidas. Otra de las preguntas en la sección de anticorrupción tiene que ver con que si la empresa tiene políticas y recomendaciones para los empleados sobre cómo actuar, por ejemplo, en un caso de duda o en una situación que puede generar un conflicto de interés, o, por ejemplo, con respecto a regalos, hospitalidad, donaciones, a patrocinio o a interacciones con funcionarios públicos. Aquí de nuevo tienen 3 opciones, que no, y no tienen planes de desarrollarlas, no, pero tienen previsto hacerlo en los próximos 2 años, o sí, y están incluidas dentro de una política más amplia o una política independiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una política más amplia? Hay empresas que de acuerdo
al tamaño, ¿no? A la estructura, también al grado de maduración en la gestión de sostenibilidad, pueden tenerlo incluido a estos temas como un apartado, un título dentro del código de ética. Y hay otras empresas que además de ello pueden tener políticas específicas, como por ejemplo una política de relacionamiento con el sector público. Estas políticas son muy importantes, ¿no? Porque van a orientar, van a establecer guías, ¿no? Claras para que los empleados puedan identificar los riesgos, ¿no? Y puedan gestionarlos y también puedan reportar en caso de que haya incidentes. Otro de los temas, que también es una consulta habitual, tiene que ver con la pregunta 5 de la sección de anticorrupción. Y esta pregunta nos dice que indiquemos el número total y la naturaleza de los incidentes de corrupción de la empresa durante el año de reporte. Acá ustedes tienen que indicar tanto el número de incidentes en el caso de haber ocurrido, la naturaleza del incidente que se refiere a las características específicas que tiene ese incidente, es decir, qué tipo de incidente de corrupción ha ocurrido, o pueden marcar la opción desconocido porque no tienen un proceso de recopilación de datos, o pueden marcar la opción elige no revelar en caso de que la empresa por algún motivo prefiera no divulgar esa información, y en ese caso sí se les va a pedir que justifiquen, ¿no? O brinden una explicación adicional. Ustedes aquí, cuando hablamos del número de incidentes, tenemos dos formas de contabilizarlos. Por un lado, aquellos incidentes que hayan sido confirmados durante el año en curso, ¿no? Es decir, durante el año en el que están reportando, pero relacionado con años anteriores. Puede ocurrir que haya habido un incidente de corrupción, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? Y que ustedes lo investigaron, ¿no? Y se confirmó recién en el año 2022, que es el año que están reportando. Entonces, en ese caso se refiere a esa situación. O también puede ser un incidentes que hayan sido confirmados durante el año en curso y relacionado con este año, es decir, que en el mismo año en que ustedes están reportando. Acá hay algo que me gustaría agregar, y es que ninguna empresa está inmune a que una amenaza, ¿no? O un riesgo de corrupción ocurra, ¿no? Y estos indicadores del número de incidentes dan cuenta de dos aspectos. Por un lado, del grado de eficiencia, ¿no? De la implementación de este programa de cumplimiento y en el cumplimiento de este objetivo, ¿no? De construir una cultura de integridad. Pero también este indicador va a revelar el grado de eficiencia en cuanto a que está funcionando ese programa de cumplimiento que están implementando, porque permite detectar, ¿no? Cuáles son estas situaciones indebidas, estas conductas indebidas, y también son reportadas, ¿no? Entonces también habla, digamos, en ese sentido, de una gestión que está funcionando en cuanto a la prevención y a la identificación de esos riesgos, y luego las medidas que se toman, ¿no? para actuar y abordar esos incidentes, ¿no? Que son otra de las preguntas que también se les hace a continuación en el cuestionario. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Michelle Benítez, de Pacto Global México, quien nos va a introducir respecto a las dudas más frecuentes en la sección de Derechos Humanos. Muchas gracias, Flavia. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Como ya mencionaron, voy a hablar sobre las dudas más frecuentes que hemos recibido en cuanto a derechos humanos. Bien, en esta sección tienen como objetivo las preguntas comprender mejor qué temas de derechos humanos son relevantes para las empresas, hablando de políticas, hablando de procesos establecidos para mitigar los impactos negativos y medidas que han adoptado para promover los derechos humanos a nivel de la organización y también a nivel de la sociedad. Esta sección está compuesta por 8 preguntas que buscan demostrar que la empresa entiende que tiene una responsabilidad mínima de respetar los derechos humanos y abordar los impactos negativos relacionados con sus operaciones, ya sean comerciales, directas o indirectas, y también que sean reales o potenciales, esto incluyendo a la cadena de valor. Con esta sección conoceremos nuestro estatus actual frente a los principios 1 y 2. Recuerden que estos forman parte del eje de derechos humanos. Siguiente slide, por favor. Muy bien, la primera pregunta, que es
¿cuál de los siguientes aspectos ha identificado la empresa como temas materiales de derechos humanos relacionados con sus operaciones y la cadena de valor, ya sea por su relevancia, por ejemplo, impactos negativos potenciales graves sobre las personas o por cualquier otro motivo? Esta pregunta parte de la identificación de los temas materiales para la empresa. Entendemos por temas materiales a los impactos más significativos de la organización en la economía, en el medio ambiente y las personas, incluyendo los impactos en los derechos humanos. En este sentido, los temas de derechos humanos que sean seleccionados como materiales en esta pregunta darán lugar a preguntas posteriores sobre el compromiso, la prevención, el desempeño, la respuesta, remediación y reporte para aclarar más las actividades que están relacionadas con los temas materiales. Algunas opciones de respuesta generan preguntas adicionales, como lo pueden ver en el slide, hay algunas opciones en un recuadro, las cuales nos van a generar preguntas adicionales acerca de las políticas o del compromiso que tiene la empresa con estos derechos. También, en el caso de seleccionar la opción de condiciones laborales, la pregunta genera preguntas adicionales la opción genera preguntas adicionales que están relacionadas con la sección de estándares laborales. No lo van a responder de manera inmediata, sino esto va a estar vinculado con la sección laboral. Otra puntualización, aquí no se ve en el slide, pero en la plataforma verán que tienen una opción de ninguna de los anteriores o la opción de otros. Esto sabemos que las empresas tienen un impacto, entonces es importante hacer este ejercicio de reflexión para no caer en estas respuestas de ninguna de las anteriores o otros, sino más bien ver en dónde efectivamente estoy generando un impacto negativo o hay un potencial impacto y esto me va a permitir prevenir riesgos. Siguiente slide, por favor. La segunda pregunta está relacionada con el compromiso y ¿tiene la empresa un compromiso y política en relación a los siguientes temas de derechos humanos? Aquí hacemos referencia a las políticas con las cuales la empresa cuenta y que están relacionadas con derechos humanos específicos, como la libertad de expresión, el acceso a agua y saneamiento, seguridad digital y privacidad, igualdad de género y derechos de la mujer, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las personas refugiadas y migrantes. ¿A qué nos referimos por una política? Una política es una o más declaraciones públicas de las responsabilidades, compromisos o expectativas de las empresas con respecto a los derechos humanos. Esto visto desde todas sus actividades y relaciones comerciales. El compromiso puede adoptar la forma de una política independiente respecto al derecho humano o también se puede incluir en algún documento más amplio como un código de ética o principios empresariales. En el caso, tienen diferentes opciones de respuesta. Por ejemplo, no tenemos planes de desarrollar alguna política específica para estos derechos humanos. La otra es no, pero planeamos desarrollarlo en los próximos 2 años. Y hay una tercera opción que es sí, tenemos una política más amplia o alguna política independiente. Si seleccionamos esta opción, debemos poner el año en que fue realizada la última revisión de esta política. Y también tendrán opcional realizar más explicación acerca de las políticas que están implementando o las que les falta por implementar. Siguiente slide, por favor. El otro ejemplo que queremos compartir porque hemos recibido muchas dudas acerca de la remediación. Esta está en la pregunta 7 y nos dice, durante el periodo de presentación del informe, ¿ha participado la empresa en provisión o facilitación de remediación? Si ha causado o contribuido a algún impacto adverso asociado con los siguientes temas de derechos humanos. Y son los derechos que se mencionaban también en el slide anterior. Aquí me gustaría enmarcar a qué nos estamos refiriendo por remediación. Remediación es el hecho de contrarrestar o reparar un impacto negativo, ya sea directo o indirecto,
Y algunos ejemplos que tenemos de remediación es la disculpa pública, la compensación financiera o no financiera, la prevención del daño mediante procedimientos judiciales o garantía de no repetición. Incluso hay veces que se toman con las medidas precautivas o las medidas cautelares. En el caso de la remediación, hay restitución, hay restauración y también rehabilitación. Hay diferentes ejemplos de cómo se pueden vulnerar derechos humanos, ya sea con comunidades indígenas, porque no hubo una consulta previa, porque hubo algún derrame de residuos tóxicos en ríos, entonces, o incluso si hubo accidentes laborales, qué políticas o qué procesos estamos tomando en cuenta para que esto no vuelva a pasar, qué procesos de debida diligencia vamos a implementar y también cómo estamos reparando el daño. De ahí que se derive esta pregunta. También, si seleccionamos la opción, si la empresa ha causado, tenemos estas opciones, ¿no? Que es, si la empresa ha causado un efecto adverso y no ha realizado alguna acción de remediación. La segunda opción, no hemos identificado ningún efecto adverso ni hemos causado, por lo tanto, algún daño y no hay remediación. La tercera opción es si hemos identificado efectos adversos en las operaciones y ya están en este proceso de reparación del daño. Y la cuarta opción es elijo no revelar. Si eligen esta opción de no revelar, es obligatorio que proporcionen más información de por qué no quieren proporcionar esta información. Finalmente tenemos la pregunta 8. Aquí no está en el slide, pero es un formato narrativo, la cual nos permite explicar un poco más acerca de las acciones que estamos realizando y que están relacionadas con los derechos humanos. Y bien, ahora le cedo la palabra a Natalia Ardila de Pacto Global Colombia, quien nos acompañará con las dudas frecuentes de la sección de estándares laborales y medio ambiente. Hola, muy buenos días para todos. Como les decía Michelle, yo les voy a apoyar con las dudas frecuentes que hemos recibido en los temas de estándares laborales y del capítulo de medio ambiente. Entonces, acá simplemente recordar que, aunque en derechos humanos, como se los mostraba Michelle, van a haber preguntas de materialidad frente a lo que tiene que ver con los estándares laborales, estas preguntas son obligatorias contestarlas, estos temas, en el capítulo de estándares laborales. Ahora bien, ¿cuáles son esas preguntas que hemos encontrado nosotros dentro de este capítulo? Si durante el periodo del informe se ha comprometido su empresa con partes interesadas afectadas o sus representantes legítimos. Acá la duda que nos ha llegado es sobre cuáles pueden llegar a ser esas partes interesadas. Recordemos un poco el tema de los grupos de interés o de los stakeholders. Acá podemos empezar a hablar, por ejemplo, de lo que son los empleados, los trabajadores internos, contratistas, como la parte interna de la organización. Y hacia la parte externa, pues ya vamos a tener lo que son, por ejemplo, los colaboradores o los trabajadores de nuestros proveedores, de nuestra cadena de suministro, la comunidad que está alrededor de nuestras operaciones o usuarios finales de nuestros productos. Acá muy importante también que puedan ustedes revisar la bibliografía que se recomienda y las definiciones que tienen los diferentes estándares a los que están vinculadas las preguntas que se están haciendo desde Pacto Global. ¿Quién recibe formación sobre los siguientes temas de estándares laborales? Acá esta pregunta nos da una amplia gama para poder responder. Nos habla de no se imparte formación. Estas preguntas de formación también es importante que las tengan ustedes en cuenta porque se hacen a través de todo el cuestionario. Se va a preguntar siempre quién recibe información en los 4 temas fundamentales del Pacto Global. ¿Cuáles son las opciones que tenemos acá de respuesta? No se imparte formación a algunos empleados, a todos los empleados, a contratistas, a proveedores directos de la organización, a proveedores indirectos y a otros como socios comerciales o clientes. ¿A qué hacemos nosotros referencia cuando hablamos de proveedores indirectos? Son a esos
perdón, a esos proveedores que tenemos nosotros dentro de nuestras organizaciones, pero que no son una parte fundamental de ese producto final que podemos llegar nosotros a entregar. Por ejemplo, como lo vemos en este slide, para un bufet de abogados, para ellos poder prestar esos servicios no es una parte fundamental los servicios que pueden llegar a tener de marketing, de manejo de redes sociales, de página web o de los implementos básicos de la oficina. Esas dos no hacen parte fundamental de la organización para poder entregar ese producto final, que son las consultorías que ellos pueden llegar a hacer en los temas de derecho. La otra pregunta que tenemos acá es: ¿cuál ha sido la relación media entre el salario base y la remuneración entre hombres y mujeres? Acá es importante también que puedan ustedes basarse en otro tipo de estándares para buscar con la medición de estas métricas, pero básicamente acá podemos buscar esa relación que existe por hora trabajada de un hombre y una mujer que tengan un cargo igual, mismas funciones, mismas responsabilidades, para poder sacar esa media de si existen o no existen aún dentro de las organizaciones brechas salariales por temas de género. Entonces, sí, acá después de aplicar estas fórmulas encontramos que la brecha salarial que existe, si llega a existir, es del 1%, el número que nosotros debemos ubicar acá en la respuesta es el 99%. También es importante acá decirles que existe la posibilidad de contestar esta respuesta como desconocido o preferimos no revelar. Si nosotros marcamos esa opción de optamos por no revelar, recuerden que siempre se va a hacer obligatorio el cuadro de texto para que ustedes puedan justificar esa razón por la cual no van a revelar la información que se les está pidiendo. Y durante el periodo de referencia, ¿con qué frecuencia se lesionan los trabajadores? Esto va a lesiones por hora trabajada. Acá el cálculo es muy sencillo. Esto es número de accidentes registrados sobre número de horas trabajadas. Pero como acá también estamos buscando un poco el tema de la estandarización y poder que sean comparables, pues en diferentes países y en diferentes organizaciones también dentro de un mismo país, las empresas pueden trabajar diferente cantidad de horas. Por eso se les pide que ese valor que les den de esta división lo puedan multiplicar, bien sea por 200.000 o por 1.000.000. ¿Cuál es la recomendación que se hace? Que si son 500 o menos los colaboradores o los trabajadores, los empleados de la empresa, hagan esa multiplicación por 200.000. Si son 501 o más, la puedan hacer por 1.000.000. Y frente a lo que tiene que ver ya con las preguntas en la sección de medio ambiente, había una que nos había llegado acá a través del chat que me gustaría comentarla un poco. En la sección de medio ambiente se debe hacer el esfuerzo por medir todo lo que la empresa genera en desechos, consumo de energía y gastos de agua. Sí, esa es la recomendación que hacemos. Puede que en esta primera etapa no tengamos nosotros todo medido, pero recordemos que esto es un comunicado de progreso y ustedes se comprometieron con los 10 principios del Pacto Global. El principio 8 de Pacto Global habla de una responsabilidad ambiental que nosotros debemos tener frente a las operaciones que nosotros tenemos. ¿Y cómo podemos nosotros realmente generar esa responsabilidad ambiental? Pues lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son los impactos que nosotros estamos causando. Y para poder saber cuáles son esos impactos, pues debemos hacer ese seguimiento en las diferentes áreas que existen en medio ambiente. En este mismo sentido, en la pregunta E6, dice que considerando que el giro de la empresa es un banco, no tienen emisiones de gases de efecto invernadero. Esto pasa muy frecuente con empresas, sobre todo de servicios, que dicen, venga, nosotros no tenemos unos impactos grandes. Absolutamente todos tenemos unos impactos en el ambiente.
En este caso, los impactos muy seguramente van a estar sobre todo concentrados acá en gases de efecto invernadero por consumos de energía, porque tenemos computadores, porque tenemos servidores, porque tenemos luces. Es importante que podamos hacer ese seguimiento y esto es para todas las organizaciones. ¿De qué forma lo podemos hacer? Existen diferentes herramientas, cálculos de huella de carbono es la fundamental y de Pacto Global, particularmente en el Academy, tenemos diferentes cursos y actividades que los pueden ayudar a ustedes con el seguimiento a estas temáticas. En esta pregunta, la E11, sobre qué porcentaje de ingresos de la empresa procedió de productos o servicios con bajas emisiones de carbono durante el periodo, ¿a qué hacemos referencia? Puede que nosotros tengamos varios productos dentro de nuestra organización. Supongamos que tenemos hornos de cocción y tenemos una línea de producción de papas y una línea de producción de plátanos. El horno en el que hacemos la cocción de papas, ya hemos trabajado temas de eficiencia energética y se ha hecho una reconversión a unas tecnologías más amigables con el medio ambiente y esto ha hecho que disminuya la cantidad de gases de efecto invernadero que se están generando en esta línea de producción versus a la de plátano. Acá lo que nos está preguntando es cuál es ese porcentaje de ingresos, en este ejemplo, que provienen de la línea de producción de papa, porque ahí ya hemos nosotros bajado la cantidad de gases que se están emitiendo. Entonces, hacia eso es hacia lo que van estas preguntas, a que podamos nosotros también aplicar ese principio 9 de Pacto Global sobre las tecnologías amigables con el medio ambiente. Para la pregunta específica de agua, recordemos que estas preguntas específicas van a salir a partir de lo que ustedes contesten que son temas materiales en medio ambiente. Si nosotros decimos que el agua es un tema material, esto va a ser una de las preguntas que nos va a salir y va a hacer referencia hacia los temas de extracción y consumo de agua. ¿Cuál es la diferencia acá? Cuando yo hablo de la extracción, en este contexto, estoy hablando del agua que yo estoy recibiendo, el agua que estoy recolectando para mi organización. ¿De dónde puede salir esa extracción? Bueno, hay diferentes fuentes de las cuales puede provenir. Agua superficial, agua subterránea, superficies de agua salubre, agua de mar, agua producida. ¿Qué quiere decir agua producida? Es esa que se puede generar a través de diferentes procesos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, en las empresas del sector oil and gas, cuando sale el petróleo y se empieza a hacer todo el proceso, hay un agua que se evapora y es resultado de ese proceso. Creo que se salió la presentación, si me ayudan, el agua producida. ¿Sí? Entonces, esa que se evapora es la que estamos acá preguntando como agua producida. También otro ejemplo acá puede ser la caña de azúcar o de productos que nosotros estamos generando dentro de la organización. Cuando yo trituro la caña de azúcar está saliendo una cantidad de agua. Es esa agua que va a entrar dentro de mis procesos de una u otra forma y que sí o sí la organización debe gestionarla, debe empezar a trabajarla. Y cuando hablamos de consumo de agua, ya es el agua que va a quedar incorporada dentro de los productos que no va a estar disponible otros eh, para otros procesos, agua evaporada, agua que se incorpora dentro de los procesos. Bueno, acá también otra importante que nos habían dicho que no entendían muy bien es el tema de agua de terceros. Cuando se habla del agua de extracción de agua de terceros, es el agua que nosotros recibimos de un tercero. La mayor parte de las veces puede ser o proviene de las empresas de servicios públicos, de los acueductos. Es esa agua que llega a mi organización por este medio. O carro tanques, depende cómo nosotros la tengamos, pero es un tercero el que nos entrega el agua. Y para el tema de estrés hídrico, para que nosotros podamos saber si estamos en unas zonas de estrés hídrico, si el agua que proviene
para nuestras organizaciones, por esta extracción está ubicada en zonas de estrés hídrico, pues ustedes pueden encontrar en internet diferentes mapas. Uno de los que se recomiendan desde la ONU es el WRI. Ahí ustedes pueden buscar y lo pueden escribir así en internet, WRI, mapa de estrés hídrico, y les van a salir las zonas de estrés hídrico para que puedan identificar si se encuentran o no en una zona de estrés hídrico. Y les cedo acá la palabra a mi compañera Laura para finalizar ya el webinar con los recursos útiles. Gracias, Natalia. Entonces, rápidamente, esta es una pregunta que nos ha ido llegando también durante el transcurso de este encuentro. ¿Dónde encontrar el cuestionario? ¿Dónde encontrar el manual de uso? Este es el camino más directo. Entrar a la plataforma de e-learning del Pacto Global, que se llama Academy. Dentro de la Academy tenemos un plan de aprendizaje COP. Ahí van a encontrar todos los documentos, la política, el cuestionario en formato Excel y PDF y el manual de uso. Es fundamental que para poder interpretar las dudas o responder las dudas que tengan sobre ciertas preguntas del cuestionario, vayan y consulten el manual de uso. Asimismo, también pueden consultar una serie de sesiones grabadas, sesiones que hicimos el año pasado para explicar cada una de las secciones del cuestionario, y también sesiones que hemos grabado este año como parte de este ciclo de encuentros donde hablamos de la política, hablamos de cómo navegar la plataforma, y también va a quedar subida esta grabación por si la quieren ver posteriormente o la quieren compartir con otros colegas dentro de su empresa. Entonces, en el Academy encuentran todo esto. También recordarles que en las páginas web de sus redes locales también van a encontrar los documentos, no así las sesiones grabadas no están subidas a todas las páginas web locales. Por último, también recordarles que si ustedes están cargando la información en la plataforma y de pronto se encuentran con alguna dificultad técnica, todo esto tiene que ser direccionado al equipo de apoyo técnico que está en nuestra sede en Nueva York. Nosotros no podemos auxiliarlos desde el punto de vista técnico. Entonces, está habilitada esta dirección de email que es copsupport@unglobalcompact.org. Pueden enviar su consulta o su duda o su dificultad en español. Hay gente que habla español en el equipo técnico y se tienen que asegurar de informar el nombre y el ID, o sea, la identificación de su empresa, para que rápidamente les puedan dar respuesta. Aquí también a esta dirección hay que escribir si empezaron a responder el cuestionario en inglés y luego se dieron cuenta que lo querían hacer en español. Entonces, la eliminación manual de toda la información que fue cargada en la versión inglés tiene que ser solicitada a través de esta dirección de email. Y por último, para ir cerrando, entonces, estas son las personas de contacto que están disponibles en cada una de las redes locales para poder también continuar direccionando sus dudas. Tenemos, bueno, a mi colega Flavia Carrizo de Argentina, María Laura Tejada en Bolivia, Sofía Jardín en Ecuador, Karen Chinchilla para Centroamérica, Francisca González para Chile, Natalia Ardina para Colombia, Michelle Benítez para México, Angélica Cristaldo para Paraguay, Adriana Quiroz para Perú y Felipe Filomeno para Uruguay. Entonces, les reiteramos una vez más, esta grabación va a ser subida a la plataforma Academy, tienen que buscar el plan de aprendizaje de COP y recordarles también una vez más que la fecha límite de publicación del cuestionario ahora fue corrido para el 15 de julio. Así que esperamos que hayan encontrado esta sesión de mucha utilidad y que continúen organizándose, planificando y consultando todos los materiales de apoyo que hemos preparado para ustedes para este proceso. Así que les agradezco mucho por su participación el día de hoy y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.